Buen día, mi nombre es Yaxili Morales Beizabal. Estudio la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen. El presente video data de una breve explicación y análisis de los aprendizajes esperados estipulados en el libro del maestro. Sigamos viendo. El 13 de marzo del 2017, la Secretaría de Educación Pública lanza un nuevo modelo educativo, precisamente en el último año perteneciente al sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Pero este modelo educativo para la educación obligatoria se pone en marcha hasta la generación que ingresa en el año 2018. Los aprendizajes clave son un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, mismos que se desarrollan específicamente en la escuela y que de no ser aprendidos dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para su vida. Ahora bien, se brinda este libro de aproximadamente 600 páginas que engloban todos los niveles de la educación básica. Los aprendizajes clave se dividen en campos de formación académica, autonomía curricular y áreas del desarrollo personal y social. No obstante, el libro de los aprendizajes clave solo incluye la imprescindible manera de cómo enseñar, cosa que al docente debe importar demasiado y conocer a la perfección. Recordemos también que tiene un enfoque por competencias, donde se tocan los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores. Por otro lado, se elaboraron libros específicos para cada asignatura de cada nivel educativo. En este sentido, existen libros del maestro para cada una de las asignaturas dependiendo del nivel, en este caso, telesecundaria. El libro del maestro es de uso diario y será una esencial herramienta en sus clases del día a día. En telesecundaria, los libros para el maestro son de lengua materna o específicamente español, de ciencias y tecnología, en este caso biología, formación cívica y ética, geografía, historia y matemáticas. En esta ocasión nos basaremos únicamente en lengua materna, una de las materias pilares en la educación integral. Según los aprendizajes clave, la lengua materna fomenta que los estudiantes utilicen diversas prácticas sociales del lenguaje para fortalecer su participación en diferentes ámbitos. Pretende ampliar sus intereses culturales y resolver sus necesidades comunicativas, buscando que desarrollen su capacidad de expresarse oralmente e integrarse a la cultura escrita como experiencias, las cuales son leer, interpretar y producir textos. El libro del maestro comienza con una breve presentación, donde destaca que es una herramienta la cual permite articular de manera coherente el plan de estudios y el libro de texto gratuito con los materiales audiovisuales y digitales propios de la modalidad de telesecundaria. Además de ser un referente útil para el maestro que de esta manera logre planear los procesos de enseñanza y aprendizaje con la finalidad de obtener el máximo beneficio de la propuesta didáctica del mismo libro. Cabe mencionar también que este libro se entrelaza al libro del alumno y al libro digital interactivo. Así pues, continúa diciendo que está organizado en dos apartados. El primero contiene las orientaciones generales relativas a la enseñanza de la asignatura, el enfoque pedagógico y la evaluación formativa, mientras que el segundo está integrado por las sugerencias y recomendaciones didácticas específicas, que tienen como propósito ofrecer al maestro opciones a trabajar con las secuencias
explícitas dentro de los libros de texto. Continúa con el índice, comenzando por las orientaciones generales y desglosando todos los aspectos relevantes de ese apartado y prosiguiendo con las sugerencias didácticas específicas divididas por bloques y los bloques divididos por secuencias, culminando así con la evaluación y anexando, como todo libro, las bibliografías, las páginas de internet y los créditos. El primer apartado de las orientaciones generales es el objetivo del estudio de la lengua materna, cuyo propósito general es que los alumnos profundicen y amplíen sus capacidades para participar en prácticas sociales del lenguaje. Particularmente, pretende que los alumnos avancen en sus conocimientos, habilidades y actitudes, para que así estos puedan producir textos orales y escritos, leer con distintos propósitos y de distintas formas, ampliando así sus capacidades para interpretar y valorar diversos temas y mundos posibles. Por último, analizar y reflexionar cómo emplean el lenguaje oral y el lenguaje escrito, lo cual permite aprender a aprender y con ello ser usuarios más eficaces del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. Las prácticas sociales del lenguaje incluyen el contexto, el cual se divide en los académicos o de estudio y en los literarios y de participación social. Allí, el alumno debe ser capaz de desenvolverse ampliamente y el maestro debe ser el guía para el alumno. Otra de las prácticas sociales del lenguaje tiene lugar en los propósitos e interlocutores, mismos que promueven el uso de registros como refranes, dichos o más bien registros académicos y formales. Las prácticas sociales del lenguaje también engloban la escritura de textos y la expresión y comprensión oral. Hay 4 habilidades para las prácticas sociales según el libro del maestro de la lengua materna. Estas son leer, escribir, escuchar y hablar. Mismas habilidades que el alumno deberá desarrollar completamente como un aprendizaje esperado de esta asignatura. Claro que como una materia pilar en la educación básica, la lengua materna tiene vinculación con otras asignaturas, pues juega un papel muy importante en la formación de los alumnos de telesecundaria, ya que les ayuda a desarrollar el dominio del lenguaje y les sirve como herramienta básica para el aprendizaje de cualquier otra asignatura. Algunos ejemplos son el de formación cívica y ética, cuando en las secuencias didácticas se pide elaborar un reglamento, o en la asignatura de historia, cuando se construyen fichas temáticas. También el libro del maestro contiene materiales de apoyo para la enseñanza conectados directamente con el libro del alumno. La estructura didáctica del libro del alumno integra el estudio, la literatura y la participación social como pilares fundamentales que el alumno deberá desarrollar a lo largo de su estadía por este grado escolar. El libro, tanto del alumno como del maestro, contiene secuencias que son la organización del trabajo en el aula mediante conjuntos de situaciones didácticas estructuradas y vinculadas entre sí por su coherencia interna y sentido propio, realizadas en momentos sucesivos. Las actividades recurrentes son aquellas que se realizan a lo largo de una secuencia. Y la evaluación diagnóstica es aquella evaluación que se aplica anterior a una actividad para poder rescatar los conocimientos previos. De esta manera, el docente reconoce que el alumno es un ser sabio que ya posee aprendizajes de manera anticipada.
Por último, hay 3 evaluaciones en cada uno de los bloques. En las actividades y secuencias existen ámbitos que comprenden 5 prácticas sociales del lenguaje. De cada una de estas se derivan una serie de aprendizajes esperados que se desglosan en viñetas, los cuales se traducen en actividades para ser resueltas en el libro del alumno. Al realizar las actividades relativas a cada práctica social, el alumno podrá ir adquiriendo conocimientos referentes a la oralidad. Por ejemplo, en la práctica social del lenguaje, uno de los aprendizajes esperados es el intercambio de experiencias de lectura. Así pues, la participación en la presentación pública de libros, y para ello deberá elegir materiales, elaborar reseñas, justificar sus respuestas, utilizar recursos léxicos y construir títulos breves y claros, lo cual será un precursor para que el alumno vaya habilitando su lenguaje tanto oral como escrito. La secuencia didáctica tiene diferentes partes que posteriormente serán explicadas específicamente o de manera más detallada. Inicia con el para empezar, donde existe una contextualización, una intención didáctica, la exploración de conocimientos previos. Continúa con la sección de manos a la obra, donde se planifican o indican las fases del proceso de la actividad en cuestión. La sección de manos a la obra se divide en fase 1, que tiene actividades, carpetas de trabajo, flotantes, recursos audiovisuales e informáticos. En la fase 2 hay actividades, carpetas de trabajo, entre más cosas. Allí se aplica una evaluación intermedia para valorar el avance hasta el momento. Y por último, la fase 3, donde también hay actividades y carpetas de trabajo. Ahora bien, con la intención de explicar detalladamente cada una de las partes de la secuencia didáctica, comencemos con la primera sección, para empezar. El primer punto de la sección para empezar se trata de contextualizar al alumno sobre el tema a tratar mediante imágenes y lecturas de texto, prosiguiendo con una explicación de la intención didáctica de esta secuencia. Por ello, se explica al alumno cuál es la intención de las actividades que desarrollará en la secuencia, es decir, qué es lo que aprenderá, para qué, cómo lo hará y qué producto obtendrá. Si bien observamos, está estrechamente ligado con el enfoque competencial para que el alumno detecte la utilidad de los aprendizajes que está a punto de adquirir. Por último, en esta sección se exploran los conocimientos previos y se invita a los alumnos a que se autoevalúen, y el maestro, así, identificará los tipos de conocimientos que sus alumnos ya poseen. La siguiente sección lleva por título Manos a la obra, y sinceramente es la más extensa de todas, puesto que en ella se desarrollan y se consolidan todos los aprendizajes esperados. Es también un tanto compleja, pues estos aprendizajes son de diferente tipo y es preciso estructurar las actividades y reflexiones que ayuden a los alumnos al logro de la comprensión de cada práctica social. Se puede dividir en fases. Por ejemplo, en una de las secuencias didácticas se pide la elaboración o la construcción de un reglamento escolar. Para ello, en la fase 1, pues se deberá planear la actividad. En la fase 2, se invita a los alumnos a que escriban un borrador, ya sea de manera grupal o de manera individual. En la fase 3, se revisan las reglas o en otro caso, la actividad planteada se revisará con los compañeros de grupo, es decir, de manera colaborativa.
procurando de esta manera la convivencia sana y respetuosa entre los alumnos. En la fase 4 se revisarán los otros reglamentos de cualquier otro autor o de cualquier otro grupo o incluso algún reglamento que el maestro tenga de años anteriores para poder ajustarlos. En la fase 5 se escribirá de nuevo el segundo borrador que integre todo lo que ya se platicó anteriormente. En la fase 6 se discutirá sobre el reglamento y por último en la fase 7 se ajustará el reglamento tras una discusión y socialización, es decir, que se tomarán decisiones grupales y al mismo tiempo se realizarán debates que inciten a que el alumno desarrolle poco a poco su lenguaje verbal. La siguiente. También en Manos a la Obra existen los flotantes, que son pequeñas partes que van apareciendo a lo largo de las páginas de los libros de texto. Por ejemplo, los datos interesantes, el glosario que da unas cortas o breves definiciones de palabras desconocidas. También existe la parte de mientras tanto, todo cambia y cómo vivimos los adolescentes en. Como bien ya dije, en Manos a la Obra existe una serie de apartados peculiares y extensos, por ejemplo, las actividades recurrentes que aparecen en cada una de las secuencias de cada bloque. Para reflejar una actividad recurrente es invitar a la lectura, que pues tiene la función de dar un contexto a los alumnos para que inicien con la selección de alguna lectura de cierto género y conozcan el contexto literario al que están expuestos. Así pues, se invitará a la realización de un círculo de lectura y el docente deberá guiarlo explicando a los alumnos qué es y cómo funciona, además de hacer sugerencias. Por último, se guiará la elaboración y la forma de compartir un producto escrito o, por ejemplo, una reseña como el producto final. El docente tiene a disposición para entrar los recursos audiovisuales e informáticos que podrá utilizar en sus clases con los alumnos. Por ejemplo, los audiovisuales que apoyan a los aprendizajes de los contenidos curriculares. Pueden ser videos, audios, películas incluso, y los informáticos, que más bien permiten al alumno interactuar para ejercitar o poner en práctica conocimientos y habilidades. Asimismo, el docente deberá hacer uso de la biblioteca escolar y de la de aula, porque los alumnos frecuentemente van a requerir buscar distintos materiales de lectura, tanto en la biblioteca de la escuela o en la biblioteca de aula o incluso en bibliotecas públicas y en Internet. Por ello, el docente deberá estar enterado de los libros con los que cuenta, de los libros que puede tener a la mano para fomentar la información o los temas de cada una de las secuencias didácticas. La evaluación formativa especifica puntualmente qué se evalúa en la asignatura de la lengua materna o español. Se evaluarán los procedimientos, pues los alumnos deben aprender a seguir pasos, así como también las habilidades generales serán evaluadas, tales como leer, escribir, expresarse, escuchar, producir, innovar. Se evaluarán también las formas de interactuar, pues el alumno deberá desenvolverse
ampliamente en contextos colaborativos, dirigirse a los demás de manera respetuosa, saber escuchar a las participaciones de sus demás compañeros, entablar relaciones sociales y muchas cosas más. Por último, se evalúan los conocimientos, pues el alumno deberá dominar los principios, hechos y contextos básicos de cada uno de los bloques. Además, en cada secuencia se hace una evaluación, comenzando por la evaluación inicial, que como bien sabemos es la encargada de recuperar los conocimientos previos que el alumno ya posee, prosiguiendo con una evaluación intermedia que se realiza particularmente en las actividades recurrentes, las cuales tienen como principal objetivo valorar el progreso de los conocimientos o del aprendizaje hasta ese momento. Y por último, la evaluación final, que valora y otorga posiblemente un puntaje al avance logrado al final de cada secuencia. El docente puede hacer uso de diferentes instrumentos de evaluación, por ejemplo, las preguntas directas, donde podrán notar el avance en el lenguaje verbal o en la manera de expresarse de sus alumnos, así como las rúbricas y las listas de cotejo que le permiten valorar desde una serie de aspectos ítems, otorgando un nivel de desempeño o incluso un puntaje sobre la manera de expresarse a sus alumnos o sobre la elaboración de productos relacionados con el lenguaje. Por otro lado, el docente podrá evaluar a través de actividades de producción escrita, evaluando la manera de expresarse en su lenguaje escrito, la manera de conectar las palabras, la coherencia, la cohesión. Y del mismo modo podrá comparar los saberes, entablando pues una relación entre los conocimientos previos que obtuvo en las evaluaciones diagnósticas y en las evaluaciones finales para ver cuánto ha avanzado el alumno. No está de más decir que el maestro juega un papel fundamental del aprendizaje de la lengua materna y debe aprender cómo involucrarse con sus alumnos en las actividades, porque él también deberá desarrollar la habilidad del lenguaje tanto corporal, escrito, verbal. Así también deberá saber cómo intervenir cuando sus alumnos preguntan para responder de manera coherente y de manera adecuada, resolviendo todas sus dudas. Y por último, deberá propiciar la vinculación de la escuela y el hogar. Pues ahora no solamente se trata de aprendizajes cognitivos, no se trata de transmitir los aprendizajes que alguna vez obtuvo el maestro en su formación. El maestro debe ir más allá, conocer el contexto, vincular la escuela y el hogar, incluyendo a los padres de familia. El docente deberá entablar con su alumno una relación con los aspectos emocionales, con los aspectos convivenciales y muchas otras cosas más. También el maestro tiene alternativas a seguir para poder continuar con su formación. De esta manera podrá recurrir a la autoformación para irse empapando de nuevos saberes, del trabajo colegiado entre maestros para compartir experiencias, para compartir conocimientos y para compartir nuevos puntos de vista. Del mismo modo deberá reflexionar sobre la práctica del maestro, no quedarse con lo que ya sabe, sino ir investigando y precisamente reflexionar acerca de sus tareas, acerca de sus encomiendas, de sus propósitos y sus objetivos.
Y por último, seguir las recomendaciones específicas que también están explícitas en el libro para el maestro. Las secuencias didácticas se dividen en apartados de qué busco, acerca de, sobre las ideas de los alumnos, cómo guío el proceso, cómo apoyar, cómo entender y pautas para la evaluación formativa. Estos apartados permiten que el docente tenga una visualización sobre sus objetivos, sobre el tema que va a tratar, sobre los conocimientos previos de los alumnos. Podrá idealizar la manera en que deberá guiar todo el proceso de la adquisición del conocimiento que se pretende adquirir dentro de esta secuencia. Sabrá cómo apoyar a sus alumnos a lo largo de las actividades, cómo entender sus dudas, cómo entender el tema y por último, otorga o da la oportunidad de algunas opciones a elegir para la evaluación formativa de esta secuencia. Para concluir, también el maestro cuenta con libro digital interactivo, precisamente de la asignatura de lengua materna español. Este libro se divide en bloques y los bloques se dividen en secuencias, tanto como el libro del maestro y el libro del alumno. Las secuencias tienen una división específica que tiene los siguientes apartados: el tiempo de realización, el ámbito, la práctica social del lenguaje, el aprendizaje esperado, la intención didáctica, los materiales o recursos audiovisuales e informáticos para el alumno. Y por último también menciona las páginas que pueden encontrar en el libro de texto dicha secuencia.